Saludos, amados. Dios les bendiga de manera especial en este día. Este es su programa Caminos Inescrutables, en el cual estamos llevando palabra del Señor, llevando una serie de estudios que tienen que ver de qué se trata Jesús y para qué vino. Entonces, dentro de esta enseñanza, hoy, en el día de hoy, voy a volver a dar un resumen de lo que he venido diciendo, porque sé que como esto es una larga serie de enseñanzas de la palabra del Señor, pues se nos sale de la mente, ¿no?, lo que vamos llevando, y para que caigamos de nuevo en lo que voy a tratar en el día de hoy, quiero volver a dar un resumen, pero antes quiero orar y darle gracias al Señor por este programa, para que el Señor nos guíe, nos dé dirección, no solamente a mi persona, sino a cada uno de ustedes que ven este programa, para que el Espíritu Santo ilumine sus corazones, sus mentes, sus conciencias. Estaremos también leyendo dos versículos de la palabra del Señor que se encuentran allí en el libro de San Lucas, capítulo 15, versos 23 y 24. Capítulo 15 de Lucas, versos 23 y 24. Y así vamos a proseguir con un breve resumen de todo lo que hemos dado, para volver a caer en lo que estamos trayendo en el día de hoy. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia, por tus bondades y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pido que nos ilumines, nos des entendimiento de tu palabra, y que cada persona que pueda ver este programa sea iluminado por tu palabra. Hazlo porque lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos toda la gloria y la acción de gracias. Amén. Voy a leer dos versículos de la palabra del Señor en el libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos 23 y 24, donde la palabra del Señor lee así como sigue: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Traed el ternero engordado y matadlo, comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Bien, amados, nosotros hemos comenzado esta serie de qué se trata Jesús, quién es Jesús, de qué se trata y para qué vino. Esa es la importancia que tiene esta enseñanza de la palabra del Señor, porque sin conocer de qué se trata Jesús y para qué vino, hemos perdido a Jesús. No sabemos de qué se trata Jesús, ni qué vino Él a hacer aquí en la tierra en su corta carrera. Empezamos nosotros con el libro de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. ¿Qué les dije? Que este va a ser el versículo clave para poder dar toda la enseñanza de esta serie. Claro está que no lo estamos usando todo el tiempo, sino que estamos usando versículos alternos a él, pero que es el versículo que resume todo lo que va a entrar dentro del tema de qué se trata Jesús y para qué vino. Habíamos leído ese versículo, y de ahí leímos varios versículos en cada uno de los textos sinópticos, ya sea Mateo, Lucas y Marcos, donde cada uno de ellos nos daba un pequeño resumen de toda la corta carrera de nuestro Señor Jesucristo, que el tema principal era el reino de Dios. Para ello va a escoger a 12 de sus discípulos, para que ellos también vayan a llevar este solo mensaje: el reino, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio. Luego va a coger a 72, lo va a enviar de dos en dos, después de dar instrucciones de las cosas que deben de hacer y de aquellas que no deben de hacer. El único mensaje que ellos iban a predicar era que el reino de Dios se había acercado, que el tiempo se había cumplido, que se tenían que arrepentir y creer en el Evangelio. Luego de ahí hablamos de uno de los importantes versículos textos del mismo texto que habíamos hablado de Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, donde en una de sus frases nos dice que el tiempo se había cumplido, y ahí hablamos sobre lo que se entendía el tiempo se ha cumplido como promesas y cumplimientos, y que esto caía dentro de la categoría escatológica, apocalíptica del tiempo final. De ahí hablamos y nos fuimos a los libros del Antiguo Testamento, donde comenzamos a hacer una breve serie, ¿no? Una breve resumen de lo que pasó especialmente empezamos por la mitad,
porque en todo el Antiguo Testamento Jesús nunca rompe con el pasado. Cuando viene a hablar con una conexión con el pasado de lo que se estaba esperando. Pero en el Antiguo Testamento todo el tiempo se veía a Dios como el rey, Jehová reina, y hay muchísimos versículos de la palabra del Señor, muchísimos salmos donde nos va a hablar de ese Dios que reina. Pero la expresión reino de Dios nunca aparece en el Antiguo Testamento. Habíamos dicho que en David se vuelve a retomar una vez que David reina, que él muere y su hijo toma el reino. Salomón comienza a declinar el reino. En los tiempos de Salomón, de en adelante comienza a declinar el reino de Israel y se va a dividir más tarde por Roboam y Jeroboam en los tiempos del hijo de Salomón. Desde ese tiempo en adelante va a surgir la esperanza de que Dios traiga el reinado que había ejercido David. De ahí se hace esa expectativa dentro del pueblo judío o el pueblo israelita, donde se está esperando un nuevo David. Y en esa esperanza de ese David va a aparecer entonces los profetas y van a usar una palabra o una frase específica para hablar del día de Yahvé. El día de Yahvé, habíamos explicado, que tiene que ver con el juicio de Dios que viene a traer a la tierra, que ese juicio no solamente era para los pueblos paganos, sino que comenzaría con el propio pueblo de Israel y que también se extendería a los pueblos de las naciones paganas. En esa expectativa del reino del día de Yahvé, como así lo va a usar en categoría los profetas, que se esperaba el advenimiento de un nuevo rey, un nuevo David, que iba a venir a reinar sobre Israel. Luego, después que Israel cae especialmente Judá, cuando cae en Babilonia, bajo el cautiverio de Babilonia, va a pasar hasta que, el juicio se va a dar durante ese cautiverio. Ese cautiverio va a ser, de hecho, el juicio que Dios va a hacer al pueblo de Judá por haber caído en la idolatría, en la opresión, en el abuso a las viudas, a los huérfanos desamparados. Y así va a caer el juicio del Señor bajo Nabucodonosor, rey de Babilonia. El pueblo vuelve a regresar nuevamente a su tierra después de 70 años, como había profetizado el Señor por medio del profeta Jeremías. Y cuando el pueblo regresa a la tierra, estaba esperando que se cumpliera, así como ellos decían, ya llegó ese tiempo del juicio de Dios sobre nosotros, ahora llega el tiempo de salvación. Recuérdese que el día del Señor tenía dos aristas. Una era exactamente día de juicio del Señor, no solamente para los pecadores, para los gentiles, sino también para el propio pueblo de Israel. Pero por otro lado iba a venir el día de salvación. Tenía esas dos aristas para hablarnos acerca de que ese día del Señor no solamente iba a ser el día de salvación para aquellos que guardaban la palabra de Dios, sino también que era día de juicio para aquellos que desobedecían la palabra del Señor y para los gentiles. Una vez que el pueblo llega nuevamente a su tierra, esperando que se cumpliera la otra parte de la promesa, el día de salvación, en el cual toda montaña se bajaría, todo llanos, Dios haría camino en el desierto, río en la soledad, y se llamaría calzada y camino de santidad. Todo eso no pasó y una gran decepción cayó sobre el pueblo de Judá que había regresado a su tierra. Durante los imperios que pasaron por encima de Israel, que lo atropellaron, comenzó a nacer otra nueva expectativa dentro de la propia profecía del David que iba a volver, en este caso la apocalíptica judía. Dentro de esa apocalíptica judía comienza a suscitarse una nueva esperanza de Dios en el medio del pueblo de Israel, y en esta esperanza nace una expresión nueva que es la era actual y la era venidera. Habíamos explicado que la era actual tenía que ver exactamente con el dominio de Satanás sobre las personas, ya sea por medio de las enfermedades y la muerte y por medio de la posesión demoníaca. Por otro lado,
dentro de esa apocalíptica se va a intensificar mucho más ahora cuando ya los judíos ya no están bajo las opresiones de los imperios poderosos, sino sobre los propios reyes o los propios caudillos del pueblo propio de Judá. Y esto hace que esa apocalíptica judía se reavive tan fuertemente que dentro de la esperanza de esta era y la era venidera se estaba esperando entonces el reino de Dios. De allá, de ese momento histórico, es que va a nacer la expresión el reino de Dios. Dentro de esa expectativa habíamos dicho que surge en Israel una especie de persona salvaje con una vestimenta extraña y con un sustento extraño, predicando en los desiertos de Israel, llamando al pueblo al arrepentimiento, porque el juicio de Dios se había acercado y Dios invitaba al pueblo al bautismo, a que hiciera penitencia, se bautizara para escapar del juicio de Dios. Dentro de este mensaje que aparece este nuevo profeta de Dios y el Espíritu de Dios comienza a relucir nuevamente después de estar extinguido por cientos de años. Ahora por primera vez aparece en Juan el Espíritu de Dios, y de ahí en adelante comienza este mensaje o este mensajero y el mensaje predicando acerca del reino de Dios que se había acercado y el juicio de Dios que estaba a la puerta y que se estaba llamando al pueblo al arrepentimiento. Cuando Juan ve a los escribas y fariseos que llegan a su bautismo, les dice: generación de víboras, ya que están aquí, hagan frutos dignos de arrepentimiento, y que escaparan del fuego, como cuando uno enciende un fuego en el invierno y sale una víbora escapando del fuego. De la misma manera ellos debían de escapar del juicio de Dios que se avecinaba sobre las personas que no entraran a ese reino, que no lo aceptaran por medio de la penitencia y el bautismo. De ahí también Jesús de Nazaret viene desde Nazaret a ser bautizado por Juan. Y en ese bautismo van a aparecer las voces del Padre, la presencia del Espíritu Santo del Señor, que la paloma que revoloteaba, como la encontramos en Génesis capítulo 1, en los versículos 1 en adelante, ahora reposa sobre la persona de Jesús. Ese reposo de esa paloma, en este caso símbolo del Espíritu Santo, es que marca el llamado de Jesús y lo que él debía de proclamar y su identidad con el Padre. De ese momento en adelante, Jesús va a pasar por la tentación, que ya explicamos la tentación de Jesús, y una vez Jesús sale de la tentación victorioso, comienza a predicar el mensaje del reino todo el tiempo. Y el texto nos dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver siempre el texto cuando habla de Jesús, dice: y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús sale del desierto lleno del Espíritu Santo, proclamando el mensaje del reino, diciéndole que el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios estaba cercano, que tenían que arrepentirse, y comenzó a sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, y comienza la Escritura a hablar de su ministerio y su predicación, de qué se trata él y para qué vino. Desde ahí en adelante, Jesús comienza lleno del Espíritu Santo, y lo que marca que Jesús era el Mesías del Señor, que había llegado el tiempo del reino de Dios, era exactamente la evidencia de que sobre él reposaba el Espíritu Santo. Más tarde en las Escrituras lo veremos también echando fuera demonios por obra del Espíritu Santo. Pedro lo va a recoger allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, diciendo que Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Jesús también habla cuando lo condenan, diciendo que él echa fuera a Satanás por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Dice que él, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, echa fuera demonios. Así que vamos a ver toda esa corta carrera de Jesús lleno del Espíritu Santo. Más tarde en nuestro estudio estaremos hablando sobre el regreso del Espíritu extinguido
y de ahí vamos a estar hablando de todas las evidencias que la Biblia da en los libros sinópticos de los evangelios para hablarnos cómo este reino se está dando, qué está haciendo Jesús, a quién está derrotando Jesús y cómo está estableciendo él su reino. En la vez pasada estábamos hablando también sobre unos asuntos importantísimos del mensaje de Juan el Bautista acerca de lo que él estaba hablando de exactamente los escribas y fariseos, es decir, aquellos que se oponían al bautismo. Habíamos dicho que en el libro de Lucas capítulo 7 verso 30, y quiero leérselo porque es importantísimo para que nosotros veamos exactamente cómo el texto bíblico comienza a hablarnos de cómo esta gente comenzaron desde el bautismo. Tenemos que recordar que el estigma que ellos le pusieron, o los sobrenombres y estigmas sociales que le pusieron a Juan el Bautista, a los escribas y fariseos, era que este era un hombre más endemoniado. Ok, entonces en el capítulo 7, verso 30 del libro de San Lucas, dice la Biblia: pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para con ellos, no siendo bautizados por él, es decir, por el Bautista. Así que es interesante mirar cómo ya desde el principio que comienza los albores, el anuncio de que el reino de Dios se ha acercado, los escribas y fariseos, intérpretes de la ley y todas esas personas que se habían juntado con él estaban rechazando el entrar al reino de Dios. Por eso que más tarde en las parábolas vamos a encontrar los mensajes de Jesús, que Jesús dice que el reino de los cielos será quitado de ellos y dado a gente que dé fruto. En ocasiones no solamente dice esas palabras, sino que dice que el reino de los cielos será quitado y dado a otro pueblo que dé fruto, en este caso el pueblo gentil. Es interesante cómo se está dando toda esta evidencia bíblica, y que las palabras que estaba hablando el Bautista era: y que no penséis decir en vuestros corazones que Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Jesús va a secundar el mensaje del Bautista, hablándonos acerca exactamente de cómo se está dando exactamente este pensamiento de lo que en Israel se llamaba el resto o la reliquia, o los pequeños, el pequeño grupo, la pequeña manada, que se estaba hablando desde el Antiguo Testamento, que eran los que se consagraban o se guardaban para Dios en el tiempo en que Israel vivía en las más grandes apostasías. Había siempre un grupo pequeño que se le llamaba remanente, el resto, ¿verdad? La reliquia, el pequeño grupo, la pequeña manada. Ese concepto va a seguir en todo el Nuevo Testamento, especialmente usted lo va a ver en el tiempo de Cristo con los escribas y fariseos, los otros grupos como los exenios y los de las cuevas del Qumran, que todos ellos van a autodenominarse el resto, los santos, los apartados, y ellos van a tener ciertas normas de lavado de manos, lavado de pies, de bautismo, van a tener bautisterio entre ellos mismos, van a estar lavándose cada rato, y van a tener un montón de reglas que van a hacer como que ellos son los santos del Señor. Bueno, ante este problema de una santidad impuesta, de un esfuerzo humano, y echar por suelo el propósito de Dios para con ellos en el bautismo, es decir, que ellos se arrepintieran, hicieran penitencia para que entraran en el reino, al no querer hacerlo, nacen las parábolas que ya habíamos estado comentando sobre ellas y que hoy vamos a estar abundando más sobre ellas, que son las parábolas de la dracma perdida, la oveja de las 99, de las 100 ovejas, la 99, o la oveja perdida, la única que se pierde, y del hijo pródigo y el hijo mayor. Entonces, estas parábolas hay que entenderlas si queremos entender qué está pasando con Jesús, con su prédica, con las críticas. Y es interesante que cuando nosotros vamos a estar mirando estas parábolas, es interesante que estas parábolas, especialmente estas tres parábolas, son parábolas apologéticas, ¿no? La palabra apología, que viene de Apolo, se recuerda a Apolo, aquel que predicaba con Pablo en Corintio, Apolo. De ahí viene la palabra apologética, porque él era un apologista, una persona que enseñaba la palabra del Señor
con mucha evidencia, ¿no? De ahí la palabra apología o apologética, que significa, ¿verdad?, una defensa a la fe cristiana. Y en este caso, estas parábolas que estamos tocando ya, la de la dracma, la de las ovejas y también la del hijo pródigo, son parábolas, apologéticas, que son en defensa. Es decir, que son parábolas en las cuales Jesús va a defender, va a justificar sus acciones del anuncio de las buenas nuevas a los despreciados, a los desgraciados, a los abandonados, a los estigmatizados de la sociedad de Jesús. Es decir, para aquella gente que para el mundo no valía nada, para el grupo religioso no tenía ninguna importancia, no valía nada, se podía echar al zafacón. De hecho, es interesante cuando uno mira las evidencias, y una de las cosas que quiero traerle a mi audiencia es que recuérdese, lo que estamos trayendo aquí es exactamente estudios que son estudios académicos, y que por un lado estamos tocando lo que se llama teología histórica. Estamos mirando cómo los teólogos históricos nos están trayendo a nosotros la evidencia de todas estas cosas. Estamos también consultando exégetas, biblistas, en los cuales nos están trayendo todo ese panorama de la vida de Jesús, de cómo se actuaba ya, qué era lo que se creía, a quién rechazaban, por qué lo rechazaban. Así que es interesante que la documentación que tengo aquí es documentación totalmente académica, de la cual estoy trayendo esta palabra del Señor y esta enseñanza para que conozcamos de qué se trata Jesús y para qué vino. Entonces es interesante que estas tres parábolas están haciendo una defensa. Es como el pensamiento de los escribas fariseos era que Jesús no debía de estar comiendo y bebiendo con los pecadores, porque eso era el trabajo de los impíos. Es decir, el juntarse con ellos era ser como ellos mismos, como impíos que eran, y él no debía de juntarse con ellos. Por otro lado, ellos deseaban que con quien Jesús debía juntarse era con ellos, los santos, los redimidos, el resto, ¿verdad? El residuo de Israel, aquellos que eran los que Dios había llamado. Jesús, todo lo contrario, está comiendo con gente indeseable para el tiempo de él, como, vuelvo a repetir, cuando contextualizamos exactamente eso que hace Jesús. Imagínese usted haciéndolo en el día de hoy con la gente exactamente que son despreciadas, menospreciadas, señaladas, estigmatizadas en el día de hoy. Si usted lo hace, usted caerá también en el mismo grupo que cayó Jesús de Nazaret, como una persona impía que comía y bebía con los pecadores. De ahí que Jesús era catalogado como un pecador más, un comilón y un bebedor de vino. Bien, es interesante que estas parábolas hay que poder comérselas, entenderlas, en primer lugar, porque las parábolas no es una alegoría. Y esto lo di la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Las parábolas no son alegorías, son dos géneros distintos. Una alegoría es verdades que podemos sacar de ciertos versículos de la palabra del Señor. El problema con la alegoría es que la alegoría le da al predicador licencia para sacar del texto lo que el texto no dice. Es decir, vamos a poner un ejemplo como ello. Vamos a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Pues bueno, una alegoría sería que el número 10 significa tal cosa, que las vírgenes significa tal cosa, ¿no? Que la virginidad significa pureza, que significa esto, que significa aquello, que si estaban velando, que significaba aquello, que si el aceite era tipo del espíritu. Eso se llama alegorizar. Pero la parábola, cuando la Biblia habla y le hablaba por parábolas, no está hablando, le hablaba por alegorías. Es decir, que Jesús no estaba sacando supuestamente verdades de su entorno para hablarle a ellos. Estaba usando asuntos cotidianos que se daban en el diario vivir de Jesús, y de ahí iba a traer verdades espirituales. Por lo tanto, la parábola no es alegoría, sino que es una historia
real sacada de la vida cotidiana del pueblo de Israel. Como lo muestra la perifrástica designación de Dios en los versículos 18 al 21, de donde estamos ahora mirando en el capítulo 15. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Recuerde que es una parábola de un padre. El padre no es Dios. Está tomada de una enseñanza del hogar, donde hay un padre que tiene dos hijos. Y que cuando el texto está diciendo he pecado contra ti, contra el cielo, recuérdese que esta circuncisión que se hace dentro del texto bíblico, para no decir el nombre de Dios, se dice el cielo. Por eso es que cuando nosotros leemos la palabra del Señor que dice el reino de Dios, pero Mateo le dice el reino de los cielos. Sé que muchos de mis oyentes, especialmente aquellos que han creído y se han comido el dispensacionalismo, dicen no, es que son dos reinos distintos, que el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es arriba en el cielo. Pues es totalmente equivocado. La expresión reino de Dios y reino de los cielos significa lo mismo. Es el reino de Dios que está en los cielos. El Dios que habita en el cielo, ese es el rey del reino, pero que él habita en el cielo. De ahí que los judíos cuando no querían pronunciar el nombre de Dios, usaban esa circuncisión para decir el cielo. Entonces, él dice, he pecado contra ti y contra el cielo. Estoy allí en los versículos del 18 al 21 del libro de San Lucas capítulo 15. El Padre no es pues Dios, sino es un Padre terrenal. Sin embargo, se trasluce en algunos giros que en su amor es una imagen, es decir, el amor que muestra el Padre es el mismo amor o similar al amor que muestra Dios con los pecadores. De ahí es la parábola, es una verdad terrenal, es una realidad, es una historia terrenal que nos va a ilustrar una verdad espiritual. El hijo menor reclama la parte que le corresponde. En este caso, la parábola está llena de savia, de rica savia, la parábola del hijo menor y el hijo mayor, porque el hijo menor en este caso representa exactamente ese grupo estigmatizado, los pecadores, los recaudadores de impuestos, los fraudulentos, los pastores de ovejas. Perdón, se catalogaban también como gente mala vida, porque los pastores de ovejas, cuando iban a pastorear, también se iban a campos de pastoreo que no les correspondía. Y también robaban dentro de esos campos. Por eso era que el tema de ser pastor era mirado en Israel también como uno de esos pecadores. Entonces hay un gran grupo que se menciona en los evangelios, que son aquellos que son considerados como los pecadores dentro del pueblo de Israel. Así que el hijo menor representa exactamente a estos pecadores, representa a las rameras, a los pecadores, a los recaudadores de impuestos, a todas aquellas personas que saqueaban, es decir, a toda persona que usted considera que es pecador. El hijo menor representa exactamente a esos pecadores. Mientras que el hijo mayor, el que se queda en casa, representa a los intérpretes de la ley, a los escribas, fariseos, a los sacerdotes. A esos son los que representa el hijo mayor. Así que es una sola parábola que se va a dar, pero que va a tener dos aristas. Una está hablando de los pecadores, porque Jesús es criticado. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de San Lucas, el primer versículo nos lo va a señalar de la siguiente manera y nos va a decir en ese versículo, se acercaban a él todos los publicanos pecadores para oírle. Se acercaban a él todos los pecadores y publicanos para oírle. Verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Es interesante esa expresión porque esa es la expresión de crítica. Así que Jesús va a justificar sus acciones, su manera de ejecutar el reino de Dios hacia
los humanos conforme a lo que Dios le había dicho que hiciera. Por lo tanto, cuando ellos están señalando, es lo mismo que vamos a ver en el hijo mayor, que le dice al padre: tu hijo que malgastó el dinero con las prostitutas, hizo tantas cosas, hace fiesta con él. Pues el mismo verso número 2, cuando dice: y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe, come con ellos. Y entonces lo mismo va a pasar con la oveja perdida, y lo mismo va a ser con la dracma perdida. Todos ellos van a ser representación de todos los pecadores. Y el hijo mayor, en la parábola de las 100 ovejas, va a representar a aquellos que no necesitan arrepentimiento, y van a representar en la parábola del hijo mayor al hijo mayor que se quedó en la casa. Así que ya por ahí va entendiendo la parábola, que la parábola está dirigida como una defensa. Por eso es que son parábolas apologéticas. Es una defensa de la actuación de Jesús, de que Jesús estaba actuando porque Él ha venido a traer el reino de Dios. Entonces es interesante que lo que estamos mirando y estamos oyendo en el versículo 1 del capítulo 15 es un verso clave, pero sumamente clave para entender la parábola. Y se acercaban a Él todos los publicanos y pecadores para oírle. El hecho de que Jesús fuese como un imán que atrajese a toda persona mal habida en su pueblo, en su nación, es lo que va a ser relevante en esta parábola. ¿Por qué? Porque el reino quien lo trae es Jesús, por un lado. Segundo, que cuando una de las cosas que vamos a ver, por eso es que le dije que tengamos en mente siempre en toda esta enseñanza que voy trayendo, es el libro de Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, donde la escritura dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es interesante que la palabra arrepentirse y creed en el evangelio no son dos consecuencias o son dos cosas separadas de lo mismo, sino que van juntos, número uno. Y de hecho, la palabra creed en el evangelio va primero que la palabra arrepentirse. Es decir, que cuando estamos hablando de las buenas nuevas, de hecho de esto es lo que está tratando estas parábolas, Jesús está justificando las buenas nuevas a los pobres. Recuérdese que todas las citas que vamos a encontrar en los sinópticos es que Jesús abre el libro de la ley en el libro de Lucas capítulo 4 y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió el Señor, me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los pobres. En todas las partes que usted va a entender o va a escuchar el mensaje del reino de Dios, que como ya le dije, Jesús va a estar predicando solamente esas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Los 12 apóstoles van a estar haciendo lo mismo, y los 72 que Jesús envía van a estar haciendo lo mismo, predicando el mismo mensaje, rayando el disco: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En todos ellos las buenas nuevas es para los pobres. Claro está que la palabra pobre, más tarde en otros estudios voy a estar trayendo que la palabra pobre va a incluir exactamente a toda esta gama de gente estigmatizada, despreciados de la sociedad de Jesús, a los pecadores. Es decir, que la buena noticia es para aquellos que viven aplastados, oprimidos por la sociedad, oprimidos por los gobiernos. Recuérdese el Magnificat de María. Cuando ella está preñada y ella dice: wow, el Señor me ha tomado con el ministerio de ser la madre de Dios. Y entonces ella va a hablar en el Magnífica de que los que están arriba estarán abajo, lo que se llama el reino al revés, que ese reino escatológico que Dios va a traer a la tierra y que lo está trayendo en Jesús, y que ese reino escatológico que vendrá. Pero que ya esa parte escatológica de que los que están arriba estarán abajo y de aquellos que están fuera estarán dentro, ya se estaba dando. No solamente era un asunto escatológico que se estaba dando ya en el tiempo de Jesús.
Esto es lo que se le llama el ya sí, pero todavía no, pero eso se está explicando más tarde. Pero lo que quiero decirle con esto es cómo esto se está dando y cómo se le está ofreciendo las buenas nuevas a aquellos fastidiados, a aquellos que no tienen remedio, a aquellos que son oprimidos por los grandes, por los poderosos, por los reyes, por todas aquellas personas abusadoras, incluyendo las estructuras religiosas del tiempo de Jesús, como son las propias estructuras de nuestros tiempos en el día de hoy. Entonces, lo que estamos viendo en esta parábola es cómo Jesús defiende su acción de estar comiendo con los pecadores, está haciendo fiesta con ellos, lo que se llama el gran banquete escatológico, que se predica que vendrá en el reino venidero del Señor, pero que ya ese banquete se estaba dando en los tiempos de Jesús. Es lo que hemos estado mirando hoy y claro, cuando comienza a explicar cómo el reino de Dios estaba profetizado escatológicamente, pero cómo ese reino ya se está dando entre nosotros y de ahí cómo aquellas cosas que en el tiempo del futuro se iban a dar, ya se estaban dando en Jesús de Nazaret. Entonces es interesante conocer esta parábola, el trasfondo de la parábola, para poderla interpretar con lujo y detalle, que sea una interpretación realmente bíblica que refleje exactamente la exégesis del texto, que nos ayude a poder entender qué es lo que está haciendo Jesús allí. Entonces, en esta parábola lo que hace Jesús es justificar. Por eso es que le llamé parábolas apologéticas. Él está haciendo una defensa de la prédica de la buena noticia. Y la buena noticia es que el tiempo se ha cumplido, que aquello que se estaba esperando del reino de Dios ha llegado y que ese reino está cubierto a aquellas personas que están escuchando a Jesús y que están viniendo con sus propias piernas a Jesús. Están caminando hacia él. Por eso es que el verso número 1, capítulo 15 de Lucas, está diciéndonos, y se acercaban a él los pecadores, los publicanos y los pecadores. Lo mismo va a ser cuando Jesús está siendo invitado a la casa de un fariseo, cuando de repente aparece una mujer prostituta, una ramera, y entra a la casa de este hombre, que este hombre, si no estuviera Jesús allí, le hubiera saltado a palo y le habrá sacado de la casa. Pero entró allí y se tiró de rodillas a los pies de Jesús y comenzó a llorar y cogió y se quitó el pañuelo de taparse el cabello y cogió que había ensuciado a Jesús con sus lágrimas y con su cabello comenzó a secarle las lágrimas. Entonces, todo esto está hablando, como ya le dije, el arrepentimiento no podemos mirarlo como un requisito dentro de la fe cristiana, como si yo no me arrepiento, yo no recibo el reino. Todo lo contrario. Jesús trae el reino. Jesús te invita a que entres al reino y luego que una vez entres al reino, entonces te arrepientas. Lo que pasa es que nos ha enseñado a nosotros el arrepentimiento como que yo tengo que cambiar antes de llegar a la casa del Señor. Y uno de los grandes problemas que se tiene dentro de la fe cristiana y de mi tradición pentecostal era que se pensaba que la gente tenía que cambiar antes de llegar al templo. Entonces, de la manera era que cuando una persona se sentía que se había cambiado, entonces llegaba al templo y no se tenía entonces que arrepentir porque ya él había cambiado. Un gran problema escatológico, por un lado, y soterológico por otro lado. Es decir, yo no puedo obtener la salvación porque me arrepiento. Yo obtengo la salvación y una vez que yo obtengo la salvación, entonces en agradecimiento yo me voy a dedicar para el Señor. Yo voy a llorar por mi pecado y yo voy a servir al Señor y voy a abandonar mi pecado. Pero el reino viene primero y luego viene el arrepentimiento. Eso es lo que se llama en el texto bíblico gracia. Por eso es que Pablo fue un predicador que fue perseguido exactamente por el pueblo judío por el hecho de que estaba predicando la gracia de Dios, que primero te alcanza la gracia, primero te alcanza la salvación y luego tú te arrepientes. Entonces luego tú trabajas y das evidencia de tu verdadera creencia en Dios, ¿verdad? Los judíos era que había que trabajar para ser justificado. En la fe cristiana primero tú eres justificado y luego trabajas para el Señor. Y es un gran abismo entre una cosa y la otra, porque una está buscando ser justificado y la otra yo lo hago porque ya yo he sido justificado. Entonces, dentro de la verdad que estamos mirando allí,
quisiera tocar varias cosas bien importantísimas dentro de esta enseñanza de lo que es exactamente esta parábola. Y entonces ahí estábamos hablando sobre cómo era que se entendía darle la herencia al hijo menor, que en este caso representa a los pecadores, a todos los pecadores. Entonces, dame la parte que me corresponde, dijo el menor. Estoy en Deuteronomio capítulo 21, verso 17, donde se da exactamente este tipo de negociaciones de herencia. Entonces, una tercera parte de los bienes, el primogénito recibe el doble de los demás hijos que tenga el padre. La situación legal era la siguiente. Habían dos formas de transmisión de los bienes de padre a hijo: por testamento o por donación de vida. En este último caso, la regla era que el beneficiario recibía el capital enseguida y los intereses solo después de la muerte del padre. Es decir, el hijo recibe, en el caso de la donación, el derecho de propiedad. El padre no puede, por ejemplo, vender el campo legado, pero no es derecho de disponer. Si el hijo vende, el comprador solo puede tomar posesión después de la muerte del padre. Ni el usufructo queda limitado para que el padre hasta su muerte. A esta situación legal corresponde que el hijo mayor sea designado como el único futuro propietario, verso 31. A pesar que su padre goza del usufructo, versos 22 al 29, el hijo menor, por el contrario, exige en el verso número 12 no solamente el derecho de la propiedad, sino también el derecho de disponer. Quiere ser indemnizado y organizarse una vida independiente fuera de su padre. En el verso 13 de ese mismo capítulo 15, nos habla que recogiendo todas las cosas partió a un país lejano, emigró. Se calcula que la diáspora contaba con más de 4 millones frente a una población judía en Palestina, a lo sumo de medio millón. Esto nos muestra la amplitud de la emigración favorecida por seductores condiciones de vida en las grandes ciudades comerciales de Levante, así como por las frecuentes carencias en Palestina. Es claro que el hijo menor es soltero, según esta parábola. Esto permite deducir su edad, porque la edad normal de contraer matrimonio en tiempo de Palestina, de ese tiempo, era entre los 18 a 20 años. En el verso número 15, tiene que tratar, no puede santificar el sábado, es decir, ha caído en lo más bajo. Cuando la Biblia nos habla en el capítulo, estoy en el capítulo 15 de esta perícopa bíblica, de esta parábola, nos dice: el hijo menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde, y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino un gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar cerdos, y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie les daba. Entonces volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces allí vemos cómo en el texto bíblico nos está hablando de que aún no puede santificar el sábado, es decir, ha caído en lo más bajo posible. Prácticamente se ve obligado a negar su religión constantemente por causa de el deterioro espiritual que estaba viviendo. Él se volvió en sí,
él fue hacia sí. Se nos dice la traducción del hebreo, del arameo, una expresión que significa hacer penitencia. Voy a abrirme enseguida, voy a decirle al Padre. Comenzó a abrirse cuando comenzó a hacer penitencia, y luego a pedirle al Padre que lo trate como uno de los jornaleros. Después del arreglo ya no tiene ningún derecho. Recuérdese que él ya pidió la herencia, se le dio toda la herencia y pidió el permiso para gastarla, de tal manera que se va y no tiene ya derecho para nada. Es decir, perdió toda la herencia, todo lo que le pertenecía a él como hijo dentro de la casa del Padre. Que es lo interesante de esta parábola, cómo Jesús la pone en una situación tan crítica para luego mostrarnos el amor, la gracia y la misericordia del Padre, en este caso del Padre humano, pero en este caso representando el amor de Dios. Entonces es interesante cómo en esta enseñanza de la palabra del Señor se levantó y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. De alguna manera, el texto nos está presentando al padre en la casa, en el corredor, en el balcón, y de momento ve una figura de alguien que camina como aquel hijo que se le fue de su casa, que él pensaba que ya estaba muerto, que ya había muerto en el camino por causa de bandidos en la calle, por causa de la vida que llevaba él, por causa de alguien que se levantó para matarlo, para robarle los bienes que tenía. Ya el padre lo había dado por muerto. Eso es lo que en la parábola nos está diciendo, cómo el pensamiento que tenía el padre acerca de su hijo. Y el hijo, por otro lado, ha vuelto a sí mismo, ha vuelto a hacer penitencia. Y se ha mirado hacia adentro y ha dicho, esto le voy a decir a mi padre. Cuando yo llegue, le voy a decir que yo no soy digno de ser su hijo, porque ya yo perdí toda la herencia. Yo la malgasté, yo ofendí mi hogar, y le voy a pedir que me trate como uno de los jornaleros que comían también en la mesa del padre. Qué interesante cómo esta parábola se está dando y cómo Jesús está tratando de justificar las buenas nuevas. La noticia que la salvación, la noticia, vuelvo a repetir, que las buenas nuevas significa el tiempo se ha cumplido, el tiempo de la esperanza de Dios, de la escatología. Como ya hemos dicho desde el principio que hemos estado hablando, cuando se esperaba la venida del Mesías, se esperaba en el fin de la era. No se esperaba después del fin de la era, ni tampoco se esperaba que llegara a mitad de la era. Esa era la esperanza que había en Israel. Eso es lo que nos trae la evidencia apocalíptica de los 200 años antes de Cristo, y luego de ella se estaba esperando el fin. Claro está que cuando los judíos en la apocalíptica judía estaban esperando el fin, lo estaban esperando de una forma cataclísmica. De hecho, cuando vaya avanzando en esta enseñanza, voy a traerle cómo se esperaba la venida de Yahvé, tanto en el tiempo judío como en la apocalíptica, como en los libros de la apocalíptica, y temprano a los judíos tardíos del tiempo de Jesús, cómo se estaba esperando la venida de Jesús. Que esto va a traer por sorpresa, de hecho, su venida a los judíos, al pueblo de Israel, va a traer por sorpresa, y no solamente al pueblo de Israel, también a los paganos, porque Pablo va a explicar cómo va a venir este Dios hombre, en la persona de Jesús, cómo Jehová hizo la entrada a Israel, cómo la esperanza que tenía ese David que ya había sido profetizado, que Dios levantaría a otro David, y iba a cuidar a las viudas, a los huérfanos, desamparados, a los pobres. Pues esta es exactamente la profecía cumplida que Jesús está cumpliendo en su corta carrera, y que la iglesia hoy debe ser un ejemplo de la vida de Jesús con todas las personas en necesidad, con todas las personas necesitadas y con todas las personas que sean pobres. La iglesia es la que debe reflejar el reino de Dios aquí en la tierra hoy.
hasta que Él aparezca y Él establezca el reino que había ya lanzado cuando en su primera venida. Entonces esto es interesante entenderlo dentro del Evangelio. Si nosotros perdemos a Jesús en los Evangelios, hemos perdido a Jesús completamente. No sabemos nada de Él, por un lado, ni podemos interpretar el Nuevo Testamento, ni a conocer a Pablo, como Pablo está predicando el Evangelio, porque nos hemos desviado de la verdad del Evangelio. Y es que, como ya he dicho en otras ocasiones, ni las propias universidades están dando el tema de qué se trata Jesús y para qué vino. Y cuando dan las enseñanzas sobre la introducción al Nuevo Testamento, le pasan por encima a esa enseñanza y caen rápidamente, una vez que enseñan 2 o 3 boberías de los evangelios, caen rápidamente en las cartas apostólicas y obvian todo el mensaje de Jesús. ¿De qué se trata Él? Se trata acerca del reino. Su envío tiene que ver como el siervo de Yahvé que ha venido al mundo, que el reino de Dios está hablando de la esperanza exactamente de Israel, por un lado. Y por otro lado, que de hecho los versos clásicos del reino de Dios se encuentran en el libro de Isaías capítulo 52, en el verso 7 al 12. Ha llegado el reino de Dios al mundo, significa, por un lado, el fin del exilio. Por un lado, la destrucción de los poderes del mal y el retorno del Dios de Israel a su pueblo. De eso trata el reino de Dios, del fin del exilio, la destrucción del mal y retorno del Dios del cielo a Israel. Esto fue exactamente lo que cumplió Jesús. El fin del exilio, se había acabado el tiempo del exilio. Por un lado, el mal va a ser destruido en el ministerio de Jesús, que ahí es donde la Biblia va a encerrar exactamente todo el ministerio, el poder sanador, el poder libertador, el poder de levantar muertos, el poder de la naturaleza. Todo eso va a ser exactamente la destrucción del poder del mal y que luego se va a ver en la muerte y en la resurrección, el gran, como le llama Génesis capítulo 3, verso 15, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero el Señor le heriría en la cabeza y que Satanás quedaría vencido, destruido en la obra de Jesús, que comienza a ser destruido en la tentación. Cuando Jesús no cede la tentación, comienzan los golpes contra Satanás, y que luego cuando Jesús, lleno del Espíritu Santo, sale predicando en Galilea, el evangelio del reino comienza a sanar, a libertar, y de ahí en adelante comienza la destrucción del poder de Satanás, que de esto es lo que se trata el reino de Dios. Se trata de la esperanza judía, del fin del exilio, de la destrucción del mal y el retorno del Dios de Israel a su pueblo. En este caso, Dios en forma de carne ha llegado a Israel para libertarlo. Entonces, cuando estamos mirando nosotros estos versículos de la palabra del Señor, cómo nos están hablando, cómo nos están haciendo entender cuando uno va de hecho más cercano al texto original, verso 16, porque no toma el piezo de los cerdos, la respuesta se deduce de la siguiente traducción: y él bien hubiera querido llenar su vientre con las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos. Es decir, si no les hubiera repugnado tanto, pero nadie se las daba, es decir, para comer, así tenía que robar alimento. Entonces, en el verso 20 en adelante es el verso donde está ese encontronazo entre el Padre y el Hijo, en este caso en la parábola, el encontronazo que se está dando entre los pecadores y Jesús. Cito de nuevo en el libro de Lucas capítulo 15, verso 1, y se acercaban a él los publicanos y los pecadores para oírle. Entonces, allí vemos que corriendo, de hecho, cuando uno mira en el texto original, uno mira exactamente cómo esto se está dando y qué dulzura, qué rica savia tiene la palabra del Señor, que cuando habla que corriendo hacia él. Y esto era desacostumbrado para el pueblo del oriente, correr hacia, y especialmente para los orientales de edad, es un poco
digno, aunque tuviera tanta prisa, le besó largamente. El beso, de hecho, es símbolo en la Biblia del perdón. Segunda de Samuel, capítulo 14, verso 33. Las palabras finales: tratadme como uno de los jornaleros. El Padre no le deja pronunciar estas palabras y transforma en todo lo contrario las palabras que quedan sin pronunciar. Trata al que regresa al hogar no como un jornalero, sino como un invitado de honor. Esto es lo más bello de la parábola. Los fariseos estaban esperando que Jesús no se acercara o no permitiera que se acercaran los pecadores a él. En este caso, la Biblia nos está hablando de que el trato que le está dando Jesús a los pecadores es un trato de honor, no como pecadores, sino de honor. Entonces, tres órdenes con las cuales compararse, de hecho, esta parábola en Génesis capítulo 41, 42. José recibe en la vestidura como gran visir del faraón un anillo, un vestido de tela precioso y una cadena de oro. El vestido de fiesta que se lo está dando aquí en la parábola está en primer lugar. Significa en Oriente una distinción. No se conoce con decoraciones. Si el rey quiere distinguir a uno de sus dignatarios, le regala un vestido de lujo. El revestirse de un nuevo vestido es por eso símbolo dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de la salvación. El anillo y calzado. El anillo es un sello, como muestra de las excavaciones que se han hecho. Su transmisión significa transmisión de plenos poderes. De hecho, en el libro de Primera de Macabeos 6:15 nos habla acerca de ello. Para ocasiones especiales se tenía preparado un ternero. El hijo no debe andar más descalzo, porque en Israel los que andaban descalzos eran los esclavos. Es interesante que los que no eran esclavos andaban con sandalias. Por eso es que cuando Juan el Bautista habla de el que venía tras él, dice, el cual no soy digno de desatar los gavetes de sus pies, porque de hecho ese era el trabajo que hacían los esclavos. Y cuando Juan el Bautista mira a Jesús, él lo mira como alguien tan grande en el cual él ni digno es para desatarle el calzado de sus pies. Algo así va a decir también el centurión cuando dice, no entres a mi casa. No está rechazando a Jesús. Lo que está diciendo es como una persona tan santa y tan pura va a entrar en esta casa de un impuro. Y como yo soy una centurión que tengo a cargo 100 soldados y yo tengo autoridad, y yo siendo un humano, un debilucho, yo puedo decirle al soldado al esto y lo hace, di la palabra y mi siervo sanará. Y así también aquel centurión recibe también el reino de Dios, las buenas noticias, que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado. Entonces, por lo general se comía carne raramente. Para ocasiones especiales se tenía preparado un carnero. Su matanza significa una fiesta de alegría en la casa y la servidumbre, y se acogía solemne en la mesa familiar del hijo que había llegado a casa. Las tres órdenes son las manifestaciones visibles del perdón y del restablecimiento de la situación de hijo. Todo esto tiene que tener en cuenta si queremos entender de hecho esta parábola tan maravillosa que tenemos aquí en el texto bíblico. Entonces, estamos mirando en esta parábola cómo es que se están recibiendo a los pecadores. No se están recibiendo como gente indigna, sino con gente en la cual Dios le va a dar dignidad. Entonces, esto es interesante mirarlo porque hasta el día de hoy, el mismo sentimiento de Jesús, el mismo trabajo de Jesús de buscar a la gente perdida,
es el mismo que hoy todavía persiste en el Señor. Cuando miramos el Evangelio, cuando miramos los tres sinópticos en la Escritura, Mateo, Lucas y Marcos, estamos mirando exactamente el accionar del Señor, las actuaciones de Dios dentro de cómo Dios va a dispensar su gracia, su salvación, su perdón. Entonces, es interesante en esta parábola, como ya he estado por ahí hablando, y voy a tomar unos minutos más porque si no aquí me quedaré en esta parábola. Y es que quiero hablar sobre el hijo mayor. Y estoy aquí en estos versículos donde en el verso 25 dice: su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. El hijo mayor estaba en el campo. Una de las cosas que los escribas y fariseos siempre hacían era trabajar, mostrar obra, para así ganar el favor del Señor. Uno de los conceptos más importantes dentro de los escribas y fariseos, sacerdotes religiosos, toda aquella persona que pensaba que no necesitaba arrepentimiento, era exactamente cómo yo me gano el favor de Dios. Yo no lo gano por medio de obra. Por lo tanto, al yo hacer obras, yo puedo ir a la casa de mi padre y yo exigir cosas porque es lo justo. Esa es la palabra que se usa siempre dentro de toda la Biblia, especialmente de todos los evangelios, es lo justo. Dame lo justo. Recuérdase aquel padre de familia que sale a buscar empleados en la mañana, a 6 de la mañana, luego viene a las 9 de la mañana, busca empleados, viene al a las mediodía, busca empleados, va a las 3 de la tarde, busca empleados, va a las 5 de la tarde, busca empleados. Y los que protestan son exactamente a los que se les dijo que a las 6 de la mañana entraran. Ellos estuvieron de acuerdo que se le diera un denario por el trabajo de un día, y lo que les cae fuerte a ellos es cómo es posible que en esta parábola lo que hace Jesús es que cuando va a pagarle a los jornaleros, él va a pagar desde el menos que trabajó hasta el más que trabajó. Y cuando Jesús está pagándole a los jornaleros, a los que trabajaron 1 hora, a los que trabajaron 3 horas, él está dando lo mismo, un denario a cada uno de ellos. Ellos están sacando la computadora y diciendo, bueno, si le está dando un denario a ellos que trabajaron 1 hora, ¿cuánto no nos dará a nosotros que hemos tomado todo el sol del día? El problema fue que cuando llegó la hora de darle también a ellos que habían trabajado las 12 horas, dijeron, no es justo, no es justo. Hemos trabajado. ¿Sabes qué era lo que no era justo? Que el Señor le dio al que había trabajado menos un denario, y a los que habían trabajado todo el día un denario. Cuando nosotros miramos esta parábola, estamos mirando cómo Dios está dispensando su gracia. Y el hecho de que el perdido y aquel que es enemigo tuyo, Dios lo ama tanto como a ti. Ahí es donde nosotros comenzamos a pensar, pero ¿cómo es posible? Yo que sirvo al Señor y Dios ahora tiene misericordia de mi enemigo, y ahora le da lo mismo que me da a mí. Entonces, en el caso del Señor, Jesús dice, bueno, yo tengo derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío. Porque tú tienes un ojo malo, tú quieres que yo no le dé a él un denario del día, pero yo he decidido hacer con lo mío lo que es, porque yo soy bueno. Todas estas parábolas, lo que nos está enseñando a nosotros es cómo Dios está trabajando con aquellas personas que hacen penitencia, con aquellas personas que reconocen que necesitan un Salvador. En este caso, este hijo mayor llega del campo porque lo que está tratando es siempre hacer obras para ganar el favor del padre. Y luego vemos en el verso 26, después de llamar a uno de sus criados, le pregunta, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quiso entrar. De aquí, esta parte de la parábola es exactamente la crítica del verso número 2. Y murmuraban contra él los escribas, los líderes religiosos, los fariseos, porque comía y bebía con los pecadores. De aquí esta parábola, de aquí es lo que en esta parábola el Señor
déjeme decirle algo interesante. Al final de estos versículos, en el verso 30 en adelante, que el Señor trata de que el Hijo entre a la fiesta, es decir, que los que se creen santos entren a gozarse con los pecadores que se arrepienten, que vienen a los pies de Jesús. Mira lo que el texto dice en el verso 30 al 32. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces el padre le dijo, fíjese que le dice, tu hijo en menosprecio. Y ahora el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos, regocijarnos, porque tu hermano, al que tú le llamas mi hijo, estaba muerto, ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Preciosa parábola del Señor, e invita, fíjese que en esta parábola deja las puertas abiertas todavía para que los escribas y fariseos reflexionen, hagan arrepentimiento y entren a la fiesta. Ellos, mientras Jesús estaba en fiesta, ellos estaban ayunando. La protesta de ellos era que Jesús era un comilón y un bebedor de vino. El asunto de que Jesús comía y bebía con los pecadores habla del gran banquete escatológico del cual en la venida del Señor, y que lo vamos a ver allí en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, las bodas del Cordero, y que Jesús antes de marcharse de la tierra le dice, cuánto anhelo volver a comer con ustedes en la mesa hasta que venga el reino de Dios. Y esto era lo que Jesús hacía. Jesús era el novio que estaba en la boda, y cuando un novio está en la boda no es tiempo para ayunar. Se había lanzado el reino de Dios, se estaba haciendo fiesta porque el reino de Dios estaba siendo inaugurado en la persona de Jesús. Los convidados a la fiesta estaban entrando, pero los que se convidaron no quisieron entrar. Escribas, fariseos, sacerdotes, no quisieron entrar a la fiesta mientras se iban a ayunar, y se iban a ayunar mientras el novio estaba de boda, y que había que festejar las primicias o el lanzamiento del reino de Dios en la tierra. Interesante cómo estas parábolas nos muestra la gracia, el amor, la misericordia del Señor, y cómo Jesús justifica, apologéticamente defiende el evangelio que él predica. Amados, hasta aquí me traicionó el tiempo, hasta aquí he llegado, hasta aquí me trajo el tren. Así que hasta la próxima, siempre tratando de explicarle la palabra del Señor de forma contextual y contemporánea, y siempre diciéndole que Dios le bendiga 1000 veces más que a mí. Padre, gracias te doy por tu amor, bondad y misericordia. Bendice tu pueblo, aquellos que aman tu palabra, aquellos que desean escuchar, Señor, el mensaje del reino, que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios ha sido lanzado, que se arrepientan y crean en esta buena noticia. Glorifícate, perdona a todos, salva, Señor, a todos, sana a todos. Hazlo por Jesucristo, nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Hasta la próxima. Dios le bendiga.